porque hicimos respetar al Ecuador ante el mundo. Denuncian a empresa de la primera dama de Ecuador por daño ambiental. ¿México nos puede chingar? Ya nos chingó. Una tanqueta militar resguardaba el acceso al sector con... ¡Fuera, Novoa! ¡Fuera! Hace 15 días te conté un poco sobre cómo se presentaron los casos de México y de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, después de ello, entre comillas, dejó de haber noticias al respecto. ¿Y por qué les digo entre comillas? Porque resulta ser que a pesar de que no sale en noticieros y que no se escucha tanto sobre el tema, lo cierto es que han acontecido durante estos últimos 15 días novedades importantes. Es verdad, hemos podido ver algunas cositas en el canal, han pasado cosas, sí. Como por ejemplo, desde que se han cerrado definitivamente los consulados de Ecuador en México, o que la esposa del presidente ecuatoriano se vio envuelta en un ecocidio donde fue apoyada por el mismísimo ejército de Ecuador. Así que el día de hoy te estaré contando todo lo que ha acontecido durante los últimos 15 días en ese tema de Ecuador y México. ¿Listos? ¡Comenzamos! Número 1. Hicimos respetar al Ecuador ante el mundo. Porque hicimos respetar al Ecuador ante el mundo. Para iniciar este punto debes de saber que en los comentarios de los videos anteriores, ¿sabes qué? Que lo más sencillo sería que el presidente Noboa se disculpe, salga a presentar una disculpa ante el pueblo mexicano y poco a poco eso se vaya solucionando de la forma pacífica. Sin embargo, todos nos sorprendimos cuando justamente en vez de que el presidente de Ecuador hiciera esto y sacara a su pueblo adelante, lo que hizo fue todo lo contrario, pues salió en una entrevista precisamente a decir, con un tono burlón, decir que lo podía arreglar con un ceviche, con unos tacos. Es un poco vaciloncete, ¿eh? No, eso a un presidente no le sienta bien. Yo creo que no le sienta bien. Estás representando un país y eres la voz de ese país al mundo. Para mí, su actitud en ciertos momentos sobra bastante. President Obrador to have a ceviche. We can probably have some tacos together. Pero lastimosamente no fue la única vez que pasó esto, sino que acaba de salir en una nueva entrevista hace pocos días diciendo lo siguiente. De hecho, esto fue en una rueda de prensa en Ecuador donde cito textualmente lo que dijo: hicimos respetar al Ecuador ante el mundo. Porque hicimos respetar al Ecuador ante el mundo. Todo esto como si lo que hizo hubiera sido un gran logro libertario. Ha hecho lo contrario, ya lo sabéis. Digno de aplaudirse y que puso a Ecuador en el mapa de las grandes potencias del mundo. Sin embargo, la realidad es todo lo contrario, llevando a su país a tener problemas con Rusia o México, además de tener en la penumbra a su país o intentar copiarle al presidente de El Salvador, Nayib. Eso es fatal porque Ecuador, como funciona allí, todo el tema de las mafias y las bandas es totalmente diferente, es que no tiene nada que ver. Unos pandilleros en Ecuador, que encima iban todos tatuados, que eso era, vamos, un escándalo. No puedes comparar eso con lo que le sucede a Ecuador. Son más que bandas tatuadas. Nayib Bukele, su modelo de seguridad pero sin tener éxito, copiando también las consultas populares de Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco teniendo éxito en el camino. Además de quererse mostrar como un presidente fuerte de mano dura, que no permite la corrupción, pero que su misma esposa se vio inmiscuida en un escándalo de ecocidio en Ecuador sin tener la misma mano dura, lo cual ha evidenciado el Ecuador como un país que no respeta las leyes internacionales ni a sus países hermanos. Así que cada día que pasa, la opción de que esto se solucione de la forma sencilla, con disculpas, parece cada vez más remota. Sin embargo, esto no fue lo único que puso al gobierno ecuatoriano en el ojo del huracán, sino que ahora también su esposa aparece en estos problemas. Número 2, una amante de la naturaleza. Como ya te comenté en un video pasado, que la familia del presidente Noboa es la más rica de Ecuador, y no solamente eso, sino que también se caracteriza por ser una familia que ha creado múltiples empresas de exportación de banano, empresas que se dedican a la transportación de estos bananos a nivel internacional con navieras, pero que este tema de los bananos ha puesto en más de una ocasión al gobierno ecuatoriano en jaque, como por ejemplo cuando se decomisaron cargamentos de banano en Guatemala que en su interior no llevaban plátanos, sino estaban llenos de un polvito blanco. Y esa no ha sido la única. Es que es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Esconder ahí el polvito mágico. Actividad cuestionada
de las empresas ecuatorianas, sino que ahora solamente habían pasado unos días desde que se presentaron estos países en la Corte Internacional, cuando justamente se dio la noticia de que en una zona protegida, es decir, en una reserva natural de la comunidad de Olón, esto en Santa Elena, en la costa ecuatoriana, la empresa Vinacin, donde la esposa del presidente, Lavinia Balbonesi, es una de las principales accionistas. Denuncian a empresa de la primera dama de Ecuador por daño ambiental. En ese punto se comentaba que esta empresa estaba talando y devastando un manglar de esa reserva protegida para construir un desarrollo inmobiliario. Esto se hizo viral inmediatamente cuando los pobladores protestaron por detener este proyecto. Llegaron con la misión de cortar algarrobos por segundo día consecutivo. Pero todo esto se viralizó aún más cuando salieron a la luz videos donde el ejército ecuatoriano estaba militarizando la zona para resguardarla. Y es que se puede ver cómo llegan tanques del ejército para controlar la situación. Una tanqueta militar resguardaba el acceso al sector. Derivado de ello, Vamos, ¿cómo va esto? ¡Qué mal pinta! Una detrás de otra. Claro, eres el dueño y señor, eres el presidente, el más rico de Ecuador. Venga, ejército, que no vean lo que está pasando aquí. Poneros alrededor y decirles cualquier excusa. No, es que estamos de maniobras, haciendo prácticas, hay disparos, no podéis entrar. Cualquier cosa, inventas cualquier cosa, ¿no? Y ya está. Y a ti al carreta. Venga, que la avaricia romperá el saco algún día. Espero, si hay justicia. Se divulgó información donde a solamente 6 días de la toma de protesta de Noboa como presidente, se le concedió estos permisos a la empresa de su esposa para explotar estas tierras en una reserva natural, y después del escándalo, este proyecto se cancelaría, pero no sin antes que el presidente y su equipo de trabajo comentaran que todo el ataque a su mujer se trataba de una campaña electoral adelantada, ya que recordemos que habrá elecciones el próximo año y el actual presidente buscará la reelección. Adicionalmente, también se podía leer en redes sociales que los correístas eran los que buscaban debilitar al presidente ecuatoriano. Siempre dicen lo mismo, siempre. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que esta no es la primera ocasión en la que pasa algo similar con la familia del presidente, sino que esto ya tiene, de hecho, un precedente hace un poquito más de 20 años? Y deja que te cuente rápidamente de qué estamos hablando. De hecho, por ahí de los años 80, según el portal Ecoavisa, las comunas ancestrales son localidades reconocidas en la misma Constitución ecuatoriana en su artículo 56, el cual establece una serie de derechos fundamentales, incluyendo la consulta, la no discriminación, la conservación de tierra y la diversidad cultural, entre otros. Para entender todo esto debemos viajar a la comuna de Engabao, la cual se encuentra situada en el Cantón Playas. Aquí los problemas comenzaron en el año de 1986. Sin embargo, se intensificaron el 12 de julio del año 1992, cuando los comuneros presentaron la primera denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos por la presencia de la empresa Viviendas Masivas Ecuatorianas, Vimare S.A. Esta empresa, como dato interesante, se dedicaba a actividades inmobiliarias, y que aún más interesante es que tuvo como uno de sus socios fundadores al empresario Álvaro Noboa Pontón, es decir, el padre del actual presidente. Sin embargo, actualmente, aunque ya no figura como propietario, sino que ese título ahora le pertenece a su hijo Santiago David Noboa, el cual es el actual accionista mayoritario. Una de estas investigaciones fue hecha por Chiriboga, quien ha investigado este caso a profundidad y que fue publicado en el informe del CDH en el año de 2021, en el cual se detallaba que en el año de 1992 la empresa intercedió y se tomó hectáreas de tierra para construir proyectos turísticos. Este pleito duró nada más y nada menos que 23 años, en los cuales hubo líderes comuneros apresados y demandados por invasión a propiedad privada. En el año de 2014, la Subsecretaría de Tierras emitió una resolución que prohibía a terceros tomar posesión de las tierras de la comuna. Un año más tarde, la misma entidad revocó esa decisión y aceptó las excepciones presentadas por Vimare, reconociendo la validez de sus títulos de propiedad. Sin embargo, solamente un mes después, la misma entidad se retractó y decidió suspender la resolución. Por ese entonces, Álvaro Noboa dijo que las 385 hectáreas de las haciendas eran su propiedad, añadiendo que se trataba de una persecución política dirigida contra el grupo Noboa por Rafael Correa, quien era el presidente en ese entonces. Madre de Dios. En 10-12 frases todo lo que ha dicho. Todo es Noboa. El presidente es Noboa, el más rico es Noboa, lo que se construye en Ecuador es Noboa. Pues nada, como Noboa es el presidente, pues la empresa de Noboa construirá en Ecuador y así habrá más dinero. Ya está. Mira qué fácil es. A sumar, sumar, sumar. Son los dueños de Ecuador. Y ahora se quieren creer los dueños del mundo. Pero no, fuera de Ecuador no es igual.
Y finalmente llegamos al año de 2016, en el cual la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas emitió una sentencia que reconocía los derechos ancestrales de la comuna en Gabao, todo esto sobre un territorio que abarcaba 7.427 hectáreas. Número 3. Adiós a los consulados. Algo que quizás ustedes no sabían es que apenas este 15 de mayo se hizo el cierre oficial de los consulados ecuatorianos en México, es decir, cerraron las sedes que tenían en Ciudad de México y en Monterrey. Incluso la misma Cancillería ecuatoriana lanzó un comunicado oficial en el que se podía leer lo siguiente, y cito: en virtud del cierre obligado de los consulados de Ecuador en la Ciudad de México y en Monterrey, y debido a la decisión adoptada por el gobierno de México, a partir del 16 de mayo del año 2024, la atención de trámites consulares se realizará desde las oficinas ubicadas en la ciudad de Guatemala, Houston y Phoenix. No obstante, no todo es un caos, pues aún en tiempos de crisis existe la hermandad y civilidad. En este caso, los ecuatorianos en situación de vulnerabilidad no necesitarían ir hasta Guatemala o Estados Unidos, sino que podrán recibir atención por parte del Consulado del Perú, el cual actualmente ejerce la representación del Ecuador en el territorio mexicano. Por ejemplo, el martes la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, dijo que México está listo para seguir apoyando a la comunidad ecuatoriana, y cito textualmente sus palabras: para nosotros los ecuatorianos son hermanos, hemos roto relaciones diplomáticas, nosotros también ya retiramos nuestra embajada y todas nuestras operaciones consulares en Ecuador. Ellos están haciendo lo mismo, porque eso pasa cuando se rompen las relaciones diplomáticas. Hay un tiempo perentorio en el cual ellos pueden permanecer como diplomáticos en el país. Así que por el momento, al no haber nada claro en este conflicto, muchas personas ecuatorianas y también algunas mexicanas, de hecho, son las más afectadas. Pero después de todo esto, ¿qué ha pasado con Jorge Glass? Seguramente te estarás preguntando qué pasó con la persona por la que comenzó todo este tema. Número 4. Un ex vicepresidente alemán. Se empezó a dar la noticia de que justamente la madre de Jorge Glass había interpuesto una demanda ante la Fiscalía General de la República. Esta denuncia era contra el presidente Daniel Noboa, esto derivado del asalto de la policía ecuatoriana a la embajada mexicana. No obstante, esta denuncia fue levantada en la embajada mexicana en Madrid y abarca también a la ministra del gobierno de Ecuador, Mónica Palencia Núñez, la juez de la Corte Nacional de Justicia, Rita Bravo Quijano, el comandante general de la Policía Nacional, César Zapata Correa, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es decir, Jaime Vela Erazo. El objeto de la misma es bajo los cargos de secuestro agravado, desaparición forzada, tortura y violación de los deberes de la humanidad. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que eso no es todo, sino que esto ya cruzó el charco, ya llegó a Alemania, y tú te estarás preguntando por qué? Bueno, pues deja que te cuente que ahora el gobierno alemán también está intentando comunicarse con el ex vicepresidente Glass. De hecho, el gobierno alemán expresó lo siguiente, y cito textualmente: estamos tratando de buscar contacto directo con él a través de las autoridades ecuatorianas. Esto según una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania. Todo esto ya que las últimas noticias fueron de que, además de encontrarse delicado de salud, había comenzado una huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil. Y tú hasta este punto te estarás preguntando, ok, pero ¿qué tiene que ver el gobierno de Alemania con Jorge Glass? De hecho, debes de saber que el ex vicepresidente Jorge Glass tiene 51 años, pero también tiene y cuenta con nacionalidad alemana, pues esto viene desde su abuelo. Como dato curioso que al menos a mí también me impresionó, es que el ex vicepresidente Glass cuenta con pasaporte alemán desde el año 2005, ya que él mismo contó que su abuelo huyó del nazismo en Ecuador. Alemania entra al juego. Si Ecuador ya estaba tocada con esto, ya yo no sé ya lo que va a pasar, pero si Alemania entra en juego, ya es lo que le faltaba a Ecuador, porque ahora Alemania se va a poner a exigir, a preguntarle a Ecuador qué pasa con Jorge Glass. ¿Qué le estás haciendo a uno de nuestros ciudadanos alemanes? Ya sabéis, familia de allí. Pinta feo para Ecuador, a ver qué sucede en los próximos días. Número 5. Ya enciende la luz. Algo que llamó muy poderosamente la atención de todos nosotros es que justamente después de que pasa eso con la Embajada de México, se rompen relaciones. Inmediatamente Ecuador se empieza a quedar sin luz unos días después. Muchos de ellos atribuyeron este problema justamente a México, que México le había cortado la luz, que México no le había dado combustibles, gasolinas, etcétera. No, lo de los combustibles yo no lo veo y no he hecho vídeo sobre eso.
Sin embargo, ¿qué pasó después de estos 15 días en los cuales ya se presentaron en la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué pasó? ¿Siguen con los apagones o esto ya se solucionó? Lo que debes de saber es que este 14 de mayo, según Robert Luque, el encargado de energía de Ecuador, los cortes de la energía eléctrica se suspendían hasta el próximo 26 de mayo del año 2024, aunque no descartaba el corte esporádico de luz en algunos puntos del país. No significa que la crisis energética se haya terminado. Lo cual se logró solucionar momentáneamente gracias a la mejora de caudales derivado de las lluvias en ese país. Como ya les mencioné en otro video, el tema de la crisis energética de Ecuador no es un tema nuevo, sino que ya se tenía este tema varios años sobre la mesa y que durante campaña los candidatos, incluidos el actual presidente, prometieron arreglar este problema. Sin embargo, por el momento hablan de dos posibles soluciones. Una de ellas es alquilar o rentar barcazas donde puedan producir energía eléctrica, lo cual daría un costo de 20 centavos por kilovatio hora, lo cual sería muchísimo más barato que la energía que les vende Colombia actualmente. Otra opción sería comprar las barcazas, que daría un costo de inversión de $1 millón por cada kilovatio instalado, aunque tendrían que revisar la factibilidad económica y finalmente se habló sobre un acuerdo con Rusia, todo esto para que concluya un proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, el cual podría prosperar hasta el año de 2025, aunque aún no llegan a un acuerdo económico que permita finalizar el proyecto. Y es que aquí un tema fundamental de todo este tema han sido precisamente las redes sociales, más específicamente TikTok, en la cual se ha mencionado que esta crisis energética se debe a México, que todo esto fue por culpa de México. En otros videos se mencionaba que era porque Colombia estaba aliado con México y por eso le habían cortado la energía eléctrica a Ecuador. Y el tema del petróleo lo he estado investigando y no hay datos oficiales sobre ello. Por eso yo no he hecho un vídeo sobre ello, porque no lo he visto. O sea, porque no lo he visto en ningún sitio oficial, ni de la empresa, ni nada. Lo único que sucede es que México está exportando menos al mundo entero, ¿vale? Está limitando la exportación de petróleo, de crudo. Esa es la única noticia que hay. No hay más. En sitios oficiales, digo. Lo otro no lo sé. Sin embargo, todo esto no tiene ninguna fuente confiable, no hay ninguna noticia, ninguna fuente real que tú digas, mira, ¿sabes qué? Que sí, México hizo esto para dejar a Ecuador en la penumbra. No hay ninguna hasta el momento, solamente lo único que se puede decir es que fue por la sequía, lo cual provocó que efectivamente hubieran estos cortes a la energía eléctrica en Ecuador. Sin embargo, esto no solamente se quedaría con Ecuador, sino que incluso saldrían algunos videos precisamente en las redes sociales donde se decía que Ecuador ahora se estaba desquitando y le había cortado la energía eléctrica a México. Número 6. Apagones y desinformación. Si vives en México, seguramente te enteraste que este pasado 9 de mayo hubo intermitencia en la energía eléctrica, algunos hogares se quedaron sin luz. Sin embargo, esto funcionó para que muchos ecuatorianos salieran en las redes sociales y dijeran, muy bien, ahora va la de nosotros. Ecuador le quita la luz a México, Ecuador le corta el suministro de energía eléctrica a México y ahora a ellos les toca sufrir. Pero ¿qué tan cierto es esto? De hecho, según palabras del mismo presidente de México, esta falla se debió a una sobrecarga en la demanda, es decir, mencionaron que durante esas horas se alcanzó un pico máximo de consumo eléctrico que sobrecalentó el sistema, y esto hizo que se tuvieran intermitencias en el suministro eléctrico mexicano. Por poco tiempo, no en todo el país, hubieron apagones. Afortunadamente, se restableció de nuevo todo el sistema de energía eléctrica. Aunque también se mencionó que el suministro eléctrico de México está asegurado, ya que si lo ponemos en comparativa y perspectiva, Ecuador funciona con 71 centrales hidroeléctricas, mientras que México cuenta con 731, lo cual se vio reflejado en que la falla solamente se vio ese día y de ahí en fuera se normalizó el servicio. Número 7. Ministras a juicio. Algo que muchos de ustedes dejaron en los comentarios de los videos pasados era justamente qué iba a pasar con este tema. Ok, muy bien con lo de las sanciones contra el pueblo de Ecuador, pero ¿qué va a pasar con aquellas personas que fueron las que hicieron el problema? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que dieron la orden? Aquellas personas que ingresaron a la embajada. Pues ya que te cuente un poco de lo que ya se sabe. De hecho, debes de saber que cuando inició la crisis, el partido Movimiento Revolución Ciudadana, en ese entonces, anunció que iniciaría acciones contra ministros de Noboa que hayan participado en esta irrupción, siendo los siguientes señalados. Una de ellas era la canciller Gabriela Sommerfeld, la segunda sería la ministra del Interior y del Gobierno Mónica Palencia y el titular de la Defensa Giancarlo Lofredo, agregando que no serían cómplices de un modelo autoritario y dictatorial. La ministra del Interior, Mónica Palencia, y la canciller Gabriela Sommerfeld enfrentarán juicio político en la Asamblea Nacional. Incluso una de las personas del partido dijo, y cito textualmente, su acción demuestra que su campaña por el sí en la consulta popular estaba cayendo
cayendo. Por eso le decimos 11 veces no. Esto refiriéndose a la consulta del 21 de abril en la cual ganó 9 de las 11 propuestas el actual gobierno. Se les responsabiliza por la incursión en la Embajada de México para detener a Jorge Glass. Sin embargo, ha pasado más de un mes y no se ha visto ningún avance en este caso. No ha habido ningún juicio contra alguno de los implicados. Sin embargo, la interrogante será ¿qué pasará si el próximo año el actual presidente no gana las elecciones y al perder su inmunidad podría ser juzgado como autor intelectual de estos casos? O simple y sencillamente los únicos que pagarán serán los mismos ecuatorianos. O peor aún, ¿será acaso que no habrá ninguna sanción ni castigo por los actos realizados contra la soberanía mexicana? Así que por el momento es muy complicado precisar exactamente lo que va a pasar en los próximos días. Por un lado, no se sabe exactamente qué va a pasar con la Corte Internacional de Justicia. Aún no se sabe la resolución, no tenemos alguna fecha en la cual ya se sepa exactamente qué va a pasar. Punto número 2, tampoco se sabe qué va a pasar con las personas que hicieron este asalto. Tanto las personas que ingresaron como los que dieron la orden, tampoco se ha visto nada sobre el tema. Todo se ha ido enfriando poco a poco. Así que hasta este punto tú ponme en la parte de los comentarios qué opinas sobre este tema. ¿Qué quieres que vaya a pasar en los próximos días, semanas? ¿Qué va a pasar con la Corte Internacional? Genial video documental de Mr. Cracks, lo vuelvo a decir. Ir a suscribiros a su canal, ver sus vídeos, porque son una auténtica proeza. Porque son una auténtica proeza. Nada más, amigos, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!